Hola, Emilia Villegas, bienvenida a Salud es Más, un canal de Sur dedicado a divulgar contenidos sobre salud, bienestar y vida saludable. Emilia Villegas es la responsable de la unidad de endometriosis del materno, es ginecóloga, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Pues nosotros encantados de recibirte. Podemos empezar por explicar, para los que no lo sepan, qué es la endometriosis. Me parece genial porque es muy desconocida. Está muy en el aire, pero hay mucha gente que no sabe exactamente qué significa. La endometriosis es una enfermedad, en principio ginecológica, pero que se puede extender. Es una enfermedad crónica y que el origen exactamente no se sabe todavía cuál es el origen de la enfermedad, pero posiblemente la teoría más importante, la que tiene más peso, sea que el paso del tejido endometrial, el tejido que está dentro del útero y que vemos las mujeres en la menstruación, salga a través de las trompas y se instaure en algún punto del abdomen. Esta teoría, bueno, pues es válida, pero en algunos casos donde la endometriosis es, por ejemplo, pulmonar, no tiene esa validez, porque no sabemos de qué manera llegan a estas células que son endometriales, llegan a esas localizaciones, ¿no? A la localización pulmonar o cerebral, que tendría que ser por vía hematógena. Esto quiere decir que aún todavía nos queda mucho por saber de la enfermedad. Sabemos que tiene un rango inmunológico, porque en estas pacientes, estas células que pueden salir, por ejemplo, a través de las trompas, el cuerpo, en lugar de detectarlas como extrañas y las células que están dedicadas a eso, como por ejemplo los macrófagos que están dedicados a barrer todo lo que no vale o lo que está en un mal sitio, no lo hacen. Eso quiere decir que no hay una respuesta inmunitaria correcta para esto que está pasando. Y en este tipo de pacientes se desarrolla una enfermedad que fundamentalmente tiene dos brazos, que son el brazo de la fertilidad y el brazo del dolor. Quiere decir que estas pacientes normalmente lo que acusan vienen a las unidades de ginecología porque son pacientes que tienen un gran dolor menstrual o no, a veces es todo el tiempo con dolor pélvico y tienen este tipo de sintomatología. En otros casos es por un problema de fertilidad, quiero decir que sabemos que tienen una endometriosis porque han empezado con un problema de fertilidad y hemos acabado diagnosticando una endometriosis. Pero fundamentalmente esas son las dos. ¿Y por qué es tan difícil diagnosticarla? Porque se tarda bastante, ¿no? en diagnosticarla. El diagnóstico de una endometriosis, bueno, cada vez es un poquito más cercano porque cada vez sabemos más de la enfermedad y hay más ginecólogos preparados, pero en principio el diagnóstico de estas enfermas tienen un devenir muy malo porque va ante ginecólogo durante alrededor de 8 o 10 años algunas. Entonces, lo que parece que es normal, que es el dolor menstrual, en muchos casos no es ya normal. Es decir, que un dolor menstrual puede ser idiosincrático, puede ser un dolor que la paciente va a corregir y puede ser que esté dentro de que esté desarrollando una endometriosis. O sea, que por eso es tan difícil diagnosticar. Que la regla duela pues es muy frecuente, a casi todo el mundo, muchas mujeres, claro, ¿no? Les duele la regla. Cuando vas al médico, ¿cómo puedes indicarle o cómo sabes tú que ese dolor no es normal o que puede haber otra patología detrás de ese dolor? Claro, durante la menstruación se produce un proceso inflamatorio normal en todo el aparato genital y eso hace que la paciente tenga dolor, pero el dolor debe ser un dolor controlado, que ceda con un analgésico suave, que no haga falta tener una analgesia pautada durante 3 o 4 días, por ejemplo, que la cantidad de menstruación no sea muy abundante, que sea algo que el ginecólogo vea como normal y que además ese dolor no se transmite. La menstruación es algo que lo ve la mujer, el ginecólogo muchas veces pero hay no lo ve, ¿no? Siempre casi hay maneras de medir, ¿no? Porque tú puedes preguntarle a la paciente qué número de compresas utiliza o cuánto es. Realmente hay una manera cuantitativa de medir eso, como para saber si es normal o no. Y el dolor no lo podemos medir con algunas escalas que utilizamos, por ejemplo, del 1 al 10, la paciente ya dice, pues mi dolor es un 10, o algunas dicen un 20/10, es decir, es un dolor está por encima de lo que nosotros le estamos preguntando y en muchos casos es invalidante para la paciente, quiero decir, no le deja hacer su trabajo normal. Y me imagino que muchas se sentirán incomprendidas, ¿no? Porque es como, qué floja es esta, que sí, fíjate, la regla la tienen todas. Sí, bueno, en general la paciente que ya va dando tantos tumbos, entre comillas, desde que comienza con ese dolor hasta que llega alguien a alguna unidad de referencia o algún ginecólogo que detecta que podría ser eso, o porque aparece alguna imagen, porque a veces se detectan, esta enfermedad se puede detectar porque en una revisión rutinaria ves un quiste de ovario especial que se llaman endometriomas y el ginecólogo dice, pues tienes una endometriosis, lo que tienes es esto, ¿no?
Es más difícil cuando la enfermedad está más avanzada y se trata de una enfermedad como una endometriosis profunda, por ejemplo intestinal, porque hay que, para diagnosticarte probablemente, haya que ir a otro tipo de ginecólogo más de referencia, en un hospital o en un ginecólogo que sepa de la enfermedad para poder buscar ese tipo de Porque imágenes. normalmente se diagnostica en una unidad hospitalaria o en un hospital, salvo que en una consulta ginecológica normal ocurra lo que has comentado, y que tu ¿no? ginecólogo en la ecografía, que es la prueba más sencilla que hacemos la más generalizada que hacemos en una revisión ginecológica, te detecte que tienes un quiste endometriósico. Entonces, si lo detecta, pues ya directamente pasamos a tratarla como una mujer con una endometriosis y a seguirla como un endometrioma, este quiste. No sé si es una enfermedad que empieza cuando empiezas a tener la menstruación o puede aparecer más tarde. Esta enfermedad es bastante enigmática, pero esta enfermedad se puede desarrollar desde la menstruación y la niña comenzar, por eso hay que tener mucho cuidado en diferenciar bien las dismenorreas que son primarias, que no tiene de una dismenorrea secundaria a una endometriosis. Entonces, una niña que tiene dolor con la regla y conseguimos con anticonceptivos o con un analgésico normal poder quitar el dolor, no estaremos preocupados, pero con estas niñas que dejan de ir al colegio, que incluso durante el resto del mes están afectadas desde el punto de vista pélvico, con dolor, hay que tener cuidado. Sí, es decir, ese dolor que dura unas horas, a lo mejor el día que la regla es más intensa, pero que con un analgésico cede, en principio no debería preocuparnos. No es preocupante. Eso no quiere decir que no tenga algo detrás. ¿Por qué? Porque algunas enfermedades, algunas endometriosis, que incluso que vemos en mujeres mucho más mayores que han tenido hasta hijos, no han dado síntomas. Quiero decir que en algunas pacientes es muy sintomática la enfermedad y en otras incluso teniendo unas imágenes o una patología más importante pélvica no es tan sintomática. O sea que es bastante enigmática. Sí, me imagino que habrá muchas mujeres que tengan endometriosis y no lo sepan, que estén sin diagnosticar. Sí. ¿Y qué peligros puede tener eso para su Aproximadamente salud? la endometriosis hay un número que es entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil padecen endometriosis. De ese 10 o 15% hay muchas que están sin diagnosticar, porque no tienen a lo mejor tanto dolor o porque están en el proceso de unos años hasta que llegan a desarrollar una imagen que sugiere que tienen una endometriosis, o bien porque están incomprendidas por diferentes profesionales que no han sabido captar ese mensaje que le está dando el paciente de que realmente está muy afectado con eso. Y puede tener peligros muy graves para su salud, porque es una enfermedad benigna, pero puede tener consecuencias serias, depende de dónde se desarrollen los endometrios. La enfermedad es una enfermedad infiltrante. Fundamentalmente la característica es que es crónica y es infiltrativa, es decir, se puede meter dentro de los órganos que rodean el aparato genital. Esto quiere decir que va a entrar dentro de la pared del sigma, que puede entrar dentro de las paredes del pulmón, tiende a la infiltración. Y si ocurre, por ejemplo, dentro del útero, que es un tipo diferente de endometriosis que se llama adenomiosis, pues también va a conquistar ese territorio que es el miometrio, que es el músculo del útero, produciendo mucho sangrado, mucho dolor durante la regla. Quiero decir que fundamentalmente es muy infiltrativa, puede afectar a otros órganos y dar síntomas importantes. ¿Tiene efectos durante el embarazo y durante la menopausia la endometriosis o en eso no? Bueno, fundamentalmente durante el embarazo, casi siempre, incluso la endometriosis profunda, los síntomas mejoran. ¿Por qué? Porque ahí hay la inmunidad de la mujer baja, precisamente para entender cómo puede acoger a un ser diferente a ella y no atacarlo, esas células que te digo que barrían todo lo que no es nuestro inmunológico, ¿no? Desde el punto de vista de los cromosomas no es nuestro, no lo reconoce. Entonces, yo creo que está en este entorno, ¿no? En menopausia suelen mejorar las pacientes, excepto aquellas que tienen endometriosis profunda, porque la endometriosis profunda al final lo que ocurre es que hacen lesiones que son de tipo fibrótico, es como cuando uno tiene una lesión por quemadura en una mano. La quemadura ya no está, pero la fibrosis que ocurre sí está, y la retracción. Entonces eso no va más en menopausia seguramente, pero la lesión ya está. Esas lesiones a veces pues cierran vasos, cogen nervios, quiero decir, hacen ya una maraña de tejido fibrótico que eso produce dolor. ¿Y afecta a las relaciones sexuales? Generalmente sí. ¿Por el dolor?
Claro, o sea, las pacientes que tienen claro, dolor pélvico no solo durante la menstruación, sino no. La paciente que tiene dolor pélvico por endometriosis habitualmente suele tener dispareunia, que es la palabra científica de dolor con las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está inflamado todo el aparato genital, ellas en cuanto tienen relaciones sienten dolor y entonces eso hace que no tengan relaciones, con lo cual incluso su vida de relación está muy afectará afectada. mucho pues, a su situación emocional, porque pacientes que sufren dolor, que se sienten incomprendidas, que tienen problemas para quedarse embarazadas en sus relaciones. Es muy difícil. Me imagino que habrá pacientes que lo asocien con una depresión. Claro, efectivamente. Todos los cuadros de dolor pueden llevar a la depresión, porque además cuando tú tienes desesperanza porque alguien te solucione aquello, no hay una ventana que se te abra, no ves un futuro para lo que te está ocurriendo, sobre todo si no te han diagnosticado todavía. Entonces, este tipo de pacientes tienen un componente de tristeza, de continuo, que transmite a la familia, a sus hijos, les impide hacer cosas normalmente, trabajar de forma normal. Quiero decir que todo esto, por eso es tan importante. Claro, y cuando les atienden su ginecólogo, por ejemplo, pues les trata el problema físico, pero no otros problemas, ¿no? Bueno, si el ginecólogo sabe sobre endometriosis, posiblemente la lleve bien hasta un momento en que él posiblemente, sobre todo cuando hay que hacer cirugía, estas pacientes tienen que ir a unidades especiales, a unidades como la nuestra, como la unidad que tenemos aquí en Málaga, una unidad multidisciplinar, porque la enfermedad no afecta solamente al aparato genital, también afecta al riñón, puede afectar a los uréteres, puede afectar al intestino. Entonces ahí estamos metidos en esta unidad, por ejemplo, muchos facultativos que no son de la misma especialidad. Claro. Tenemos ginecólogos, urólogos, cirujanos, la clínica del dolor, psicólogos, que decir, radiólogos que tienen que ser buenos para poder interpretar las imágenes que estamos pidiendo y para poder afinar bien el diagnóstico y entrar en quirófano exactamente con lo que vamos a hacer con la paciente. ¿Qué tratamientos hay ahora mismo para la endometriosis? ¿O solo existe la cirugía y por dónde pueden ir en el futuro? No, la endometriosis siempre hay que ser conservador con ellos, con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a acompañar a la mujer desde que comienza con sus menstruaciones hasta que llega a la menopausia. Esto quiere decir que no podemos estar y que es recidivante. Son dos características fundamentales: acompañar todo el tiempo a la mujer y que va a recidivar con mucha frecuencia. Quiere decir que hay que elegir muy bien en el momento en que vamos a operarla y cuando vamos a entrar a hacer exéresis de ese tejido. Mientras hay que tener un tratamiento conservador. Siempre que la paciente y que la enfermedad podamos pararla con tratamiento conservador, no hay que ir al quirófano. Pero quiero decir, ¿hay medicación que puede detener el avance? Sí. La medicación en endometriosis siempre se instaura de manera en escalón. Es decir, que vamos a ir subiendo de escalón dependiendo de cómo la paciente va llevando el dolor con esto que le estamos dando. Entonces empezaremos con anticonceptivos orales, seguiremos con gestágenos, después podríamos incluso utilizar DIUs de progesterona, podremos utilizar análogos de la GnRH, al final podemos utilizar fármacos opioides para quitar el dolor y para ayudar a mitigar todo esto, y ya al final, cuando con todo esto realmente la paciente no tiene calidad de vida, hay que intervenir. O bien cuando está afectado, por ejemplo, el sigma y tenemos algún peligro de que haga una obstrucción intestinal, hay que intervenir. O si está afectado el riñón o incluso lo ha perdido, porque tenemos varios casos de mujeres que de forma silente han conseguido perder un órgano, un riñón, porque no da casi síntomas. Por eso es tan importante que lo detectemos de forma precoz. Respecto al estilo de vida de las mujeres que sufren endometriosis, ¿hay alguna recomendación, algo que puedan hacer? ¿Tiene algún componente hereditario o, bueno, en este caso no? Sí, hay familias enteras de mujeres endometriósicas, que todas las hermanas han tenido, su madre. Posiblemente haya algún componente genético en esta enfermedad, no está todavía determinado con un HLA concreto ni nada, pero posiblemente haya un componente genético. Esto no lo podemos cambiar, esto son herencia genética, eso no se puede cambiar. Para lo bueno y para lo malo. Claro, efectivamente. Efectivamente, si tú detectas precozmente una endometriosis, posiblemente el tratamiento con anticonceptivos de una persona joven, que la coges muy a tiempo, y ese seguimiento haga que la enfermedad no vaya más.
Eso sí que es importante, la detección precoz, es lo más importante de la enfermedad, detectarlo precozmente. Me imagino que la infertilidad que provoca, la infertilidad secundaria, no sé si se llama secundaria, sí. que provoca la endometriosis, pues preocupará a muchas mujeres. ¿Conseguís en muchos embarazos en mujeres con endometriosis? O sea, no es una sentencia de tienes endometriosis, no puedes tener hijos. No, no es una sentencia. Efectivamente, la endometriosis afecta sobre todo al ovario, afecta al útero en el caso de que la paciente tenga una adenomiosis y suele afectar no intrínsecamente a las trompas, es decir, no dentro del tejido de la trompa, pero sí de forma extrínseca, es decir, adherencias. Si la trompa se ve envuelta en un proceso inflamatorio, pues quedará cerrada, pero por ese proceso, no porque dentro esté dañada. Pero al final es igual, porque si no conseguimos que el aparato genital esté indemne, pues no podrá estar gestante. Estas pacientes se las diagnostica. Si hay que ser conservadores cuando tienen quistes, por ejemplo, endometriósicos, no hay que entrar a quitárselo directamente. Primero porque bajamos la cantidad de tejido ovárico sano que vamos a dejar en esa paciente, y no vamos a conseguir una mejor tasa de fecundidad. Y tenemos que decidir si en un tiempo no ha quedado embarazada, si la pasamos a una unidad de fertilización, a una unidad de fertilidad de cualquier centro de estos nuestros. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, Emilia Villegas. Me gustaría, para terminar, que para las mujeres que dieras un consejo, una palabra de ánimo para las mujeres que estén diagnosticadas con una endometriosis o que estén ahora mismo haciéndose pruebas o con sospechas de una endometriosis. Bueno, la palabra fundamentalmente son los resultados que tenemos en algunas unidades, o en la mayoría de las unidades de endometriosis, ¿no? La paciente acaba resolviéndose, la mayoría de las pacientes acaban resolviéndose, bien de forma médica o bien, cuando ya no podemos de forma médica, de forma quirúrgica. Y bueno, a mí la frase que más me gusta es cuando una paciente te dice: doctora, usted me ha dado la vida. Esto es muy difícil en medicina que te diga un paciente eso, pero estas pacientes tienen dolor. Y cuando desaparece ese dolor vuelven a tener una vida normal. Entonces, el índice que tenemos es alto de acierto o de consecución de esta fase de la vida de estas mujeres, de lo cual, pues la verdad es que yo me siento orgullosa, porque es trabajar sobre la vida de alguien, ¿no?, de una manera muy efectiva, y sobre la vida de toda la familia, porque también lo sufren. Pues muchas gracias, Emilia, y esperamos contar contigo en otras entrevistas de Salud es Más. Lo que queráis. Muy bien, gracias.